Bueno, buenos días a todos. Les presento al profesor Juan Pablo García Cifuentes, profesor del Departamento de Electrónica y Ciencias de la Computación. Está con la Javeriana desde el 2014. Juan Pablo es el director del programa de innovación por diseño de la red Sugar, una red que lidera Stanford. Sugar es las siglas de Stanford University Global Alliance for Redesign, en la que participa la Javeriana Cali, y ahorita me imagino que Juan Pablo contará qué más de pronto nos puede contar quiénes más están en esa red. Juan Pablo es ingeniero de sistemas y computación javeriano del 2008 y tiene una MBA de ICESI en el 2013. Juan Pablo ha liderado durante los últimos años, más de 10 yo creo. ¿Cuántos llevas ahorita? Sí, también. Más de 40 proyectos en innovación. Y tiene a cargo cursos no solamente en ingeniería de sistemas, sino en ingeniería relacionada con el diseño de productos, en pregrado, posgrado. Es muy activo también en educación continua y digamos que proyectos de consultoría, por ejemplo, es muy fuerte. Y yo creo que es el profesor del departamento más activo en cursos virtuales en plataformas como edX, ¿cierto? Em, Así que, pues, Juan Pablo es un profe súper activo, eh, muy joven y con un recorrido ya bastante amplio. Creo yo que es el profesor que, digamos, tiene a cargo toda la línea de diseño de productos. Entonces, yo creo que a nivel institucional, junto con Diana, pues me corregirás pues ahí, Juan Pablo, de pronto son los profes que más están ahí como liderando el proceso de diseño de productos y viendo cómo resolvemos necesidades orientadas a las necesidades reales de los usuarios. Me parece que vos, pues definitivamente tenés el liderazgo ahí en la universidad. Y bueno, quería como que le contaras a los muchachos, a los estudiantes de ingeniería biomédica que tienen acá y estudiantes de ingeniería electrónica, eh, cómo ha sido ese proceso, como algunos casos de éxito, pero quisiera como que también hicieras énfasis sobre lo importante que es diseñar considerando al usuario, ¿sí? Porque los ingenieros tendemos como a diseñar pensando en nosotros mismos quizás o en lo que nos enseñaron y dejamos al usuario muy de lado. Aquí en introducción he tratado de explicarles pues a ellos como algunas metodologías, como un proceso muy tradicional, ¿cierto? Pero digamos que orientado realmente a las necesidades de las personas. Pero bueno, vos la tenés mucho más clara y sería chévere que nos contaras. Bienvenido y muchas gracias pues por recibir la invitación, por aceptarla y por estar acá. Y muchachos, si tienen preguntas con Juan Pablo, pues yo creo que pueden hacerlas. Tenemos una hora, o sea que una charla de una media hora, 40 minutos, más preguntas. Yo creo que ahí tenemos la ahorita. Bienvenido y es todo tuyo el auditor. Vale, súper. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos, mucho gusto. Como decía el profe Luis, yo soy Juan Pablo García. Y gracias, Luis, por la invitación. Creo que para mí siempre será genial venir a compartir un poco la historia en cada uno de los cursos y que conozcan no solamente pues, lo que yo he hecho, en lo que yo puedo participar, sino lo que hacemos, en especial pues, dentro de la universidad y que ustedes desde primer semestre, es primer semestre, ¿cierto, Luis? Sí, primer semestre, introducción a Desde, ingeniería. Súper, que desde primer semestre conozcan también las posibilidades que tienen para tomar en su vida académica en el transcurso de estos años que les espera dentro de la universidad, que sepan que hay alternativas para acceder a programas especiales como el que yo estoy a cargo, programas de innovación, programas de emprendimiento, bueno, toda una línea súper interesante que podemos ofrecerles. Mucho gusto. Yo he preparado una presentación cortica que me gustaría hacerles, Luis. No sé si me dejas compartir pantalla. Claro que Sí, sí, ya listo. bueno, entonces, les quiero contar la historia y les voy a ir contando la historia. Siéntanse libres de interrumpirme cuando quieran. Igual al final, pues la idea es que quede un espacio para que conversemos y charlemos un poco más. ¿Vale? Entonces, pues me ayudas, Luis, si alguien levanta la mano o si Claro que alguien quiere sí, de hacer una una. pregunta de una. Te interrumpo de una. Sí. Ok, entonces, voy a compartirles mi pantalla. Ahí la están viendo. Sí, Javeriana es más innovación. Sí, muy bien.
Ok, bueno, esto es parte de cuando teníamos el tema de Javerianas Más. Bien, entonces, pues mucho gusto. Además, la presentación que hizo Luis es la presentación, yo creo que, pues formal, con los títulos, los cartones, pero bueno, me gusta más presentarme de esta manera. Este es un poco algunos de los logos de las empresas con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar, sobre todo en diseño y desarrollo de soluciones en general, ¿sí? Trabajando alrededor de la innovación, del intraemprendimiento, enfocada en la innovación empresarial y la gestión de la innovación misma. Además de eso, emprendedor. He tenido varios emprendimientos, varios de ellos han fracasado en el intento, uno que continúa y sigue creciendo, afortunadamente, eh, que ya se va convirtiendo cada vez más en una empresa. Y bueno, ahí estamos. Luego les cuento la historia un poco, si nos queda tiempito, de algún emprendimiento, con varias historias de éxito, pero también de muchos fracasos para contar. En este intento una y otra vez de querer diseñar esas soluciones innovadoras que la rompan y la saquen del estadio. Eh, a la izquierda ustedes ven un poco los cartones. Me hice famoso por un MOOC. No sé si todos conocen, como decía el profe Luis, ¿qué es un MOOC? Un MOOC son las siglas de Massive Open Online Course, como curso en línea abierto masivo, traduciría como al español. Básicamente es un curso virtual en esta plataforma de EDX a la que pertenecemos desde la Javeriana de Cali y la Javeriana de Bogotá, que al final les voy a hacer la invitación para que se unan y conozcan un poco más. Entonces, bueno, la idea es hoy contarles un poco mi historia, cómo empezó esta pasión por el diseño de soluciones alrededor de la innovación y el emprendimiento. Y un poco empezó después de que yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas y computación. Yo empecé a estudiar en el 2003 y en el año 2006, 2007 empecé a tomar algunos cursos de la opción complementaria en emprendimiento que ofrecía ya la universidad. Cuando eso no se llamaba Campus Nova, que era el Centro de Emprendimiento e Innovación pues ahorita, sino que en ese momento se llamaba la Casa de los Sueños. Bien, y empecé a tomar algunos cursos de emprendimiento que nos hablaban alrededor de la importancia de diseñar soluciones innovadoras, de cómo llegar realmente al mercado con una propuesta de valor diferencial. Y entonces, en ese ejercicio me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo diseñar soluciones innovadoras? Y en el camino me empecé a encontrar por azar con los juegos de azar, ¿sí? Y por azar me encontré con los juegos de azar con una persona que necesitaba darle una solución a unos juegos en un casino. ¿Bien? Este es un casino de Palmira. Eh, y empecé a trabajar con esa persona. Me dijo, mire, yo he contratado no sé cuántos ingenieros para que me automaticen unos juegos que tenemos manuales. A mí me comentaron que usted era bueno y que usted era capaz de mezclar y unir software con electrónica y con mecánica y que a usted le apasiona mucho todo lo que tenga que ver con ingeniería y usted podría automatizarle. Bueno, yo le dije, sí, efectivamente, yo estudio ingeniería de sistemas, pero me gusta la parte electrónica, me gusta la parte mecánica, conozco algo un poco de estos mundos, no soy el más experto, pero hagámosle, ¿qué hay que hacer? Y empecé a notar que la clave estaba en cómo combinar esos conocimientos que había adquirido durante la universidad, en cómo empezar realmente a juntar las piezas, cómo conectar ese conocimiento que había adquirido quizás durante los primeros años en la universidad y por fuera en algunos otros cursos que había tomado, y empezar a darme cuenta que era capaz, que se podían diseñar soluciones interesantes a partir de la unión de diferentes conocimientos y diferentes saberes. Y entonces, bueno, empecé a trabajar en juegos de azar. Bueno, eso fue un emprendimiento que luego lo logré vender al mismo casino y bueno, eso fue súper interesante. Logré empezar pues un camino bien chévere alrededor de los juegos de azar. Luego hicimos otra máquina para otro casino que ellos tenían en Cali. Luego hicimos otra para otra de las sedes que tenían en Cali también. Y bueno, ahí empezó una línea interesante hasta que finalmente pues lo vendí. Me cansé de darle soporte. La electrónica me fui dando cuenta que no es lo mío y pues me llamaban un viernes a las 11 de la noche, vea, se dañó la máquina, se paró la máquina, se bloqueó y yo tomando una cerveza y me tocaba ir a Palmira o a cualquier sitio de Cali en las sedes de los casinos de ellos a dar soporte y pues Eso no no es problema aguantaba. de la electrónica, eso es problema del contrato que firmaste, yo creo. Sí, no tenía tampoco, no es problema de electrónica, sino que era un A mí, problema de que no tenía quien me ayudara con el a soporte. mí me pasó algo similar, Juan Pablo. Vale, pero si fuera software, yo podría acceder por TeamViewer y ahí solucionarlo, o por AnyDex o cualquier cosa. Entonces le fui cogiendo un poco, la verdad, perecita al tema,
Y hasta que les dije, no, venga, ¿sabe qué? Yo les vendo esa vaina, contraten ustedes un técnico que les dé soporte y yo les vendo todo, les vendo los fuentes, todas las máquinas, hagan con eso lo que quieran. Y bueno, finalmente salí un poco de este emprendimiento. Por favor, no los jueguen, la esperanza matemática es negativa, así que por favor no los jueguen, si les gustan, no les jueguen. No sé si todos me entienden cuando les hablo de la esperanza matemática. Luis, ¿ya lo vieron? Ese concepto en introducción a Uf, ingeniería, no, no, no todavía no. sé. No, pero eso es un juego que unas bolitas que van girando y uno tiene que apostar a ver quién Ah, gana. vale, sí, les cuento un poco en qué consistía el juego. El juego era absolutamente manual, se llama Esferódromo. Es un juego que se jugaba en bares, en circos y En como en Bogotá hay lugares mundanos muchísimo. de la ciudad. Y son 11 bolas de billar que se lanzan por un tobogán. Aquí no se alcanza a ver bien, pero al lado izquierdo es un tobogán. Y las 11 bolas caen aquí. Esto es un platón de juego que tiene como un peralte y tiene un orificio en el centro. Las bolas empiezan a girar, se empiezan a chocar entre ellas y la primera que se vaya por el orificio es la ganadora. Las personas, los clientes, los apostadores, le apuestan a quién es la bola que se va a ir primero. ¿Sí? Entonces, era un juego absolutamente manual que automaticé con la ayuda de mi padre, que mi padre tiene una empresa de muebles, entonces pues él obviamente me hizo el diseño de la mesa, no sé qué, y yo me encargué de hacer la automatización, del software, de la conexión con los billeteros, que en ese momento era difícil, esa es otra historia, me tocó hackear los billeteros, leyendo las tramas y hacer el driver propio en C, no, eso fue toda una historia, pero bueno, en esa época cacharreamos bastante y fue bien interesante. Y logramos salir al mercado, logramos sacar creo que tres en total, tres juegos en total. Y así empezó una historia de amor con el mundo del diseño, con el mundo de diseñar soluciones en general para la industria, para diferentes industrias. Eh, y me fui dando cuenta, y me gusta compartir esta frasecita de Larry Leifer, que más adelante se los presento, se los muestro. Larry es quizás una de las personas que más conoce de innovación, de diseño centrado en los usuarios alrededor del mundo. Es profesor emérito de la Universidad de Stanford, específicamente en la D-School de la Universidad de Stanford, y me di dando cuenta que no se trata mucho de lo que sabemos, sino que es más de cómo usamos lo que sabemos alrededor del diseño como tal para lograr innovar. Y en esa medida fui dándome cuenta que yo podía empezar a conectar elementos y ahí está la clave. Les recomiendo conecten los elementos, conecten los puntos que empiezan a generar y sepan que cualquier eh, clase que tomen, por más que la vean de relleno, en principio, que no les guste, o vayan a tomar otras clases de otras opciones complementarias, de otras carreras, júntense con quienes de pronto no son muy similares a ustedes y muy seguramente van a aprender muchísimo. Entonces me fui dando cuenta que la idea de conectar los puntos me permitía encontrar oportunidades que otros quizás no habían visto, ¿bien? Que otros quizás no se habían dado cuenta. Entonces, en el cómo conectar y cómo usar eso que sabemos, esos conocimientos que yo había adquirido desde el bachillerato en electrónica, un poco en mecánica, en software durante la carrera, pues me fui dando cuenta que estaban las oportunidades y fue así como surgió la oportunidad. Estando muy pollo en el año 2007, tuve la oportunidad de ser parte de la primera cohorte de ingenieros que participó en el programa de innovación que tenemos en alianza con Stanford, que les comentaba el profe Luis, y la red Sugar. Y yo fui parte, ahorita pues estoy a cargo del programa, y tuve la oportunidad de ser parte de la primera generación, junto con otros compañeros que ustedes ven allí. De izquierda a derecha pues estoy yo, luego está Diego Muriel, ingeniero civil, que hizo su doctorado y se quedó en Estados Unidos, beca Fulbright creo. Luego está Carlos Elías Rincón, que es ingeniero de sistemas y ahorita está haciendo su doctorado en Australia. José Luis, que es ingeniero industrial y trabaja en los Estados Unidos. Y Giovanni Arbeláez, que es ingeniero electrónico y trabaja en un centro de automatización en Francia. Bien. Tuvimos la oportunidad de pertenecer a esta primera cohorte, en el cual tuvimos la oportunidad de trabajar con dos empresas súper importantes en electrónica y en software, como lo es Kodak, la extinta Kodak, en la división de cámaras. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con Autodesk, la empresa de software que diseña y desarrolla software como AutoCAD, 3D Studio Max y varios software de diseño y animación. Bien. Y estando en este programa, pues me di cuenta de que había muchísimas oportunidades que nosotros, ingenieros de Javeriana, Cali y en general de Colombia, no teníamos mucho que envidiarles a los ingenieros de Stanford, con los cuales tuve la oportunidad de trabajar con nivel de maestría, a menos la disciplina. Eso sí, me logré dar cuenta. Y entonces empecé a trabajar muchísimo, bueno,
en proyectos de innovación. Esta es una fotografía del proyecto final que hicimos para Autodesk, que se llama Autodesk Innova. Y era un sistema que buscaba lograr mejorar la comunicación de las sesiones de diseño a distancia. Era un sistema que permitía conectar 2 o más grupos de diseño alrededor del mundo, a través de los cuales ellos podían capturar los diseños que hacían a mano alzada, oprimían un botón y se digitalizaba para que apareciera en esta pantalla, que era una pantalla multitáctil. Lográbamos, ustedes logran ver aquí esta torre, aquí arriba había un Wii, y logramos hackear el Wii en el año 2008 para que nos permitiera con el LED que nos colocábamos en un dedo, lográbamos entonces hackear el Wii para que con ese LED lográbamos manejar esta pantalla y hasta 8 puntos al tiempo, cuando todavía no era posible todavía hacer mucho de pantallas multitáctiles. Logramos hackearlo y fue bien interesante. Este proyecto nunca vio la luz, pero fue interesante el aprendizaje obtenido, y ahí empezó toda la historia de enamoramiento alrededor del diseño, la innovación, en trabajar en proyectos de mezcla, de unión de conocimientos, de nuevo, entre software, hardware, mecánica, y fue muy interesante darme cuenta que sí se podía, ¿vale? Y en esa línea me fui dando cuenta que definitivamente, como dice mi amigo Ricardo Muriel, la creatividad es un juego combinatorio, y en la medida en que nosotros combinemos cosas que antes no habíamos combinado, pues vamos a poder encontrar oportunidades en donde otros no las han encontrado. Pero entonces, volviendo al tema, cómo diseñar soluciones innovadoras, cómo darnos cuenta de esas oportunidades, de esos problemas, de esos dolores, de esas necesidades que tienen las personas o las empresas, y realmente diseñar una solución innovadora. Y para entender un poco esto es fundamental entender que para realmente lograr una verdadera innovación necesitamos 3 conceptos fundamentales. Aquí voy a quitar mi plumita. 3 conceptos fundamentales, un poco las metodologías de innovación, como la que les voy a hablar más adelante, empiezan por aquí, parten de por acá. ¿Por qué? Porque la clave fundamental número 1 está en entender las necesidades de las personas, los usuarios para quienes vamos dirigidos. Y hablamos de un concepto que se denomina la deseabilidad. ¿Bien? Y la deseabilidad es fundamental porque debemos partir, no importa la profesión que tengamos, ingenieros, diseñadores, arquitectos, lo que sea, debemos partir de qué necesita el usuario, comprender primero cuál es el problema. Es muy fácil encontrar la solución correcta al problema incorrecto. Entonces, en la medida en que nosotros podamos entender los deseos, las necesidades, las frustraciones, los dolores de las personas, pues vamos a poder realmente diseñar una mejor solución. Y después, cuando nos demos cuenta y entendamos ese problema, cuando sepamos la deseabilidad alrededor de los usuarios y las personas, hablamos de revisar entonces qué es factible hacer con la tecnología. Entonces ahí aparece la segunda palabra, la F de factibilidad. Bien. ¿Qué podemos hacer con la tecnología actual? ¿Cómo podemos unir o conectar los puntos para que con la tecnología actual podamos desarrollar soluciones realmente interesantes? Y finalmente, tiene que poder ser sostenible. Para que realmente podamos llamarlo innovación, tiene que al menos ser sostenible. Bien, no importa si queremos sacarle dinero, si estamos con fin de lucro o sin fin de lucro, pero debería ser sostenible. De lo contrario, pues es muy difícil que salga a flote y se mantenga en la industria, en el mercado. Bien, entonces hablamos de la V de viabilidad. Cuando esas soluciones que podemos desarrollar son deseables, son factibles y son viables, realmente podemos hablar de que hemos encontrado una verdadera innovación y estamos agregando valor para las personas o los usuarios a los cuales vamos dirigidos. Y en ese camino encontré que una de las claves para entender inicialmente esta deseabilidad de realmente diseñar soluciones innovadoras, pero centradas en las necesidades de las personas, me topé en este programa de innovación en el año 2007, cuando estaba terminando mi ingeniería de sistemas y computación, con Larry Leifer, y una de las metodologías quizás más utilizadas alrededor del mundo, como lo es el pensamiento de diseño, o el design thinking, o el diseño centrado en el usuario, como también se le conoce en la literatura. Y más que una metodología, es una filosofía, es una forma de enfrentar los problemas basada en 2 pilares fundamentales. El primero, la investigación centrada en el ser humano, como clave fundamental para entender las necesidades, sus deseos, sus dolores, sus problemas. Y el prototipado iterativo, como la clave fundamental para reducir el riesgo de fallar. Con esos 2 pilares fundamentales, atacamos cualquier problema de diseño y empezamos a ver qué podría hacer y qué no podría hacer, por dónde podríamos darle solución y por dónde definitivamente no es.
¿vale? Y ahí con esos dos pilares es fundamental entender que para poder aplicarlos de la mejor manera necesitamos poder conformar equipos transdisciplinarios. Y equipos transdisciplinarios, entiéndase como ir un poco más allá de lo meramente interdisciplinar. Porque juntar diferentes ingenierías pues es relativamente sencillo. Ah, no, un ingeniero electrónico con uno de sistemas, con uno biomédico y un diseñador y un administrador de empresas, ¿vale? Pero cuando los juntamos de esa manera y no les damos las herramientas ni el marco para que puedan desarrollar el proyecto de la mejor manera, eso se convierte en un caos, puede convertirse en una batalla campal. Entonces es necesario ir un nivel más allá y hablar de la transdisciplina, y es que cada persona pueda desarrollar un perfil en T. Y ese perfil en T es un perfil en el cual cada ingeniero, cada profesional es muy bueno técnicamente en lo que sabe hacer. Entonces el de sistemas es muy bueno en software, el de electrónica es muy bueno en los circuitos y toda la parte de automatización, etcétera, sensores, lo que sea. El de biomédica es muy bueno en biomédica, el mecánico es muy bueno en mecánica, eso en la vertical de la T, pero que al mismo tiempo en la horizontal de la T sean profesionales, ingenieros, diseñadores, lo que sea, que sean capaces de comprender las necesidades de otros y aprender otras habilidades que pueden estar por fuera de su, digamos, de su carrera básica. Bien, y ahí está la clave para aumentar las probabilidades de innovar. Entonces siempre le digo a los estudiantes o egresados que tengo la oportunidad de ser su mentor en Campus Nova, en el Centro de Emprendimiento, los invito, si tienen una idea de emprendimiento, bienvenidos al Centro de Innovación y Emprendimiento, donde con mucho gusto los vamos a asesorar, seguramente los vamos a acompañar en este camino. Aprovechen mientras están en la universidad. Siempre les digo, júntense con personas distintas a ustedes. No emprendan con su compañero de la misma carrera. Bueno, sí pueden emprender con de la misma carrera, pero ojalá que sean bien distintos. O ojalá ustedes se junten con otras ingenierías. Chévere que en este curso, por ejemplo, estén de 3 ingenierías distintas. Eso ya se va poniendo interesante. Entonces, la clave cuando conformamos estos equipos transdisciplinarios es que podamos realmente aumentar las probabilidades de innovar, porque cada uno de ellos, cada uno de los integrantes del equipo es capaz de ver el problema desde diferentes perspectivas. Y cuando somos capaces de ver un problema desde diferentes perspectivas, muy probablemente aumentamos las probabilidades para encontrar una solución innovadora que otros quizás antes no han visto. ¿Bien? Y para lograr hacer eso, es necesario que el equipo, todo el equipo en conjunto, sea capaz de tener una palabrita para poder realmente entender los problemas. Y se llama empatía o empatizar. Y la empatía tiene que ver, como ustedes pueden ver en pantalla, con ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, pero no solamente ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, sino ser capaz de correr una maratón completa con ellos puestos. ¿Sí? Quien ha corrido con zapatos prestados sabe que no es nada fácil, o quien ha jugado fútbol con zapatos prestados o con guayos prestados sabe que no es nada sencillo, pero cuando somos capaces de sentir lo que el otro siente, de vivir lo que el otro vive realmente, es donde nos damos cuenta de las oportunidades para innovar. Entonces empaticen. Y eso es quizás lo que nos falta a muchos ingenieros, porque muchas veces diseñamos de adentro hacia afuera, es decir, a partir de lo que yo creo, de lo que yo creo que necesita, de cómo me gustaría a mí, y realmente debería ser al contrario si realmente queremos que eso agregue valor y que sea útil para las personas para las cuales estamos diseñando. Entonces hay que empezar al contrario, de afuera hacia adentro. Es decir, entender primero las necesidades de los usuarios y a partir de esas necesidades que hemos entendido, empezamos a lograr ver cómo aplicamos el conocimiento que hemos obtenido en la carrera o a partir de nuestra experticia para lograr entregar una solución que él ni se imagina muy probablemente. Entonces, hagan mucha fuerza en empatizar y existen muchas formas y técnicas y herramientas para lograr ponerse en los zapatos del usuario. Y la tercera clave en esta línea sería prototipar, muy rápido y muy barato. Experimentar y fallar para validar supuestos. Experimentar y fallar como la clave fundamental de reducir el riesgo de fallar en un proceso de diseño. Y donde deberíamos tener, si estamos hablando, por ejemplo, de producto, deberíamos tener una línea de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda, en la cual podemos hacer prototipos muy rápidos, muy baratos, como ustedes ven allí, con un gancho y con un marcador. Y luego vamos refinando esos prototipos para ir viendo si vamos en el camino correcto o no. Ahí está la clave. Dejar de discutir tanto si creemos que la idea es buena o mala y más bien pasar a prototipar muy rápido y muy barato. No importa si estamos en producto, trabajando con hardware y dispositivos biomédicos, o si estamos trabajando con electrónica y sensores, como este, que es un proyecto que les voy a contar más adelante
en varios ejemplos que les traigo de muestra, en el cual estábamos tratando de hacer una órtesis inteligente que midiera los ángulos en los cuales se flexionaba la rodilla, trabajando para Philips en un proyecto hace un par de años. Y hicimos un prototipo muy rápido en una tarde, en una mañana. Bien, y cómo lograr pasar de esto, prototipo rápido y barato, a algo que se va pareciendo cada vez más a un producto terminado, como ustedes ven en la derecha. Entonces, la clave está en actuar rápido y barato, pensar con las manos y saber que en la medida en que podamos ir tangibilizando las ideas, vamos a ir reduciendo el riesgo de fallar. O si estamos hablando en software, pues mucho más fácil aún, porque yo puedo prototipar una aplicación móvil con un pedazo de cartón o una cartulina, un marcador o un lápiz o un lapicero y diseñar las interfaces gráficas, si así quisiera, y mostrarle al usuario y validar qué es lo que me estoy imaginando. Mira, yo creo que lo que necesitas es una aplicación que haga esto, que cuando le hundas este botón pase a esta pantalla y no necesito empezar a echar una sola línea de código para validar si por ahí realmente es el camino de solución o no. Y eso se puede hacer muy fácilmente también con herramientas como Pop de Marvel o Proto.io o un sinfín de herramientas que existen para prototipar rápido y barato software, que es realmente sencillo. ¿Bien? Entonces, el mindset, la estructura mental que debería tener es un poco este proceso, que es el proceso iterativo de prototipado que me gusta, inspirado en Larry en el 2011, un artículo que sacaba sobre el tema. Y es que los equipos de diseño en ingeniería o de diseño de soluciones en general deberían tener o seguir este ciclo en su cabeza. Y es prototipar muy rápido y muy barato para probar con los usuarios y ver qué agrega valor, qué no agrega valor, qué podría hacer, qué no podría hacer y aprender de eso para volver a iterar. Y en esa siguiente iteración, ver si se refina el prototipo, si vamos avanzando en el desarrollo de la solución o definitivamente debemos tomar otro camino, otro prototipo distinto para volver a probarlo y volver a aprender. Y en la medida que hagamos esto una y otra vez, vamos a lograr reducir el riesgo de fallar. Y un poco la grafiquita que podría pintarse aquí es algo como esto, donde en el eje horizontal tenemos el tiempo del proyecto, el tiempo que va avanzando y le vamos dedicando al proyecto. Y en el eje vertical tenemos la incertidumbre asociada a cualquier proyecto de diseño e innovación. Y si logramos tener este mindset de prototipado, vamos a ir haciendo más o menos esto, ¿sí? En el cual, en el camino, en la medida en que nosotros iteremos, prototipemos muy rápido una y otra vez, vamos a ir logrando la incertidumbre, vamos a ir disminuyendo la incertidumbre y a la postre, pues, el riesgo de fallar con la solución final a la que lleguemos, ¿vale? Entonces se trata de hacerlo una y otra vez para que podamos realmente llegar a una solución interesante. Todo esto porque necesitamos fallar a menudo para tener éxito antes. En los proyectos que he tenido la oportunidad de liderar, cuando hacemos más prototipado, cuando el equipo realmente es capaz de sacar un prototipo por semana o cada 2 semanas y validarlo con los usuarios, obtener el feedback, aprender de eso, reflexionar y volver a iterar, son los equipos o los proyectos que más exitosos han sido. Son equipos en los cuales nos hemos dado cuenta que esos errores rápidos y baratos, esos fallos se convirtieron después en grandes oportunidades para encontrar oportunidades en donde antes no las habíamos visto y en entender realmente que necesitábamos esos fracasos, esos fallos. Y eso duele, no quiero decir que eso sea bueno, porque eso duele y uno dice, jue madre, pero no funcionó, no, por ahí no es. Pero es necesario en ese proceso de diseño para explorar otras oportunidades, ¿vale? Y esto es justo lo que hacemos, como les mencionaba Luis, con la red Sugar. ¿Sí? Aquí ustedes encuentran el sitio web sugar-network.org, ahí pueden encontrar un poco más de información. Básicamente, de lo que yo me encargo es de liderar este y varios proyectos de consultoría que hacemos alrededor de la red, con metodologías como las que les acabo de explicar, en las cuales conformamos un equipo de estudiantes y profesores de diferentes universidades trabajando en colaboración para una empresa que patrocina el proyecto, una empresa que financia el proyecto. Y es una red de universidad y empresa en la cual nos gusta diseñar soluciones a partir de sus problemáticas reales de las organizaciones para que no solamente la empresa encuentre nuevas oportunidades en donde podría innovar, sino que los estudiantes encuentren una oportunidad también de hacer algo realmente innovador e interesante que luego pueda salir al mercado. A la red pertenecen universidades como Stanford, icono de la innovación en el mundo, Silicon Valley, pero también universidades de altísimo renombre como Trinity College Dublin en Irlanda, la Universidad de St. Gallen en Suiza, el Paris Tech de Francia,
la Universidad Aalto de Finlandia, la Universidad de Modena y Reggio Emilia en Italia, la UNAM de México, la Universidad de Swinburne en Australia, el Instituto Tecnológico de Kioto en Japón, y somos un conjunto de 26, 27 universidades en este momento. Aquí solamente hay algunos con los cuales nosotros directamente desde Javeriana hemos tenido la oportunidad de participar durante los últimos 12 años. Y han sido todos proyectos súper interesantes que han permitido establecer esa colaboración en relación universidad-empresa para diseñar soluciones innovadoras para las organizaciones. Bien. Y no sé si hasta ahí, antes de contarles los proyectos y los ejemplos, hasta ahí alguna pregunta, duda, inquietud. Luis, muchachos. Por ahora no tengo preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo sobrepasar la sensación de fracaso, Juan Pablo? Porque vos decís, listo, hay que fracasar, sí, muy bacano, pero es que para lograr el éxito hay que fracasar, digamos, esas frases así como muy motivadoras, muy motivacionales, pero ¿cómo sobrepasar los fracasos? O sea, eso es una No es vaina que fácil. hace parte del espíritu de la persona y como hay que seguir adelante, pero ¿cómo pasar a seguir adelante? ¿Cómo pasar la página? Sí, no es fácil y duele, tanto en el mundo del emprendimiento como en la innovación, pues fracasar duele. No es que, ay, fracasé tan chévere, tan rico, no. Obviamente te golpea y te golpea a unos más duros que a otros, dependiendo de tu ego, te golpea y te golpea fuerte. Y yo era uno de los cuales, pues a mí, por ejemplo, no me gustaba que me dijeran que no. A mí no me gustaba que el usuario me dijera, no, pero yo la verdad no usaría eso, gracias. Y yo, pero ¿por qué? Si tecnológicamente hablando es lo máximo. Pero al usuario poco le importa eso. ¿Sí? Si no logra realmente agregarle valor, si realmente no le satisface la necesidad. Y no es nada fácil, entran en juego yo creo que un conjunto de factores como por ejemplo ser muy resiliente, ¿sí? Y entender que cada prototipo no es la solución final, sino que debemos probar un prototipo pensando en que estamos equivocados. Si nosotros desde que empezamos a probar el prototipo, estamos pensando en que estamos equivocados, pues no nos vamos a aferrar tanto a ese prototipo y nos va a dar menos duro. Porque, como siempre le digo a los emprendedores o a los equipos de innovación que lidero, la clave está no en enamorarse de la solución, sino en enamorarse del problema. Y en la medida en que nos enamoremos del problema, muy probablemente vamos a encontrar múltiples soluciones. Mientras que si nos enamoramos de la solución, nos va a dar muy duro cuando nos digan que esa solución realmente no soluciona el problema, no satisface la necesidad. Entonces, ahí en tener como ese mindset y esa resiliencia, creo que está la clave para poder levantarse e iterar muy rápido. Muy bien, listo, Juanpa. ¿Vale? Entonces, bueno, les voy a contar un poco los proyectos que hemos hecho y les quiero, además de los que comentaba al principio, personales, hace como 5 años, más o menos, trabajamos en un proyecto con Toto, creo que todos conocen Toto. Eh, Toto fabrica maletines, morrales, mochilas, etcétera. Y Nathan Bustin, que es el dueño, presidente de Toto, fundador, nos dijo en la reunión de inicio del proyecto, miren, el reto es muy sencillo. ¿Cómo podríamos diseñar un contenedor, entendiendo contenedor como cualquier maletín, mochila, morral, que, es, que sea inteligente? Y no tengo ni idea qué es inteligente, pero ahorita todo el mundo habla de inteligente, entonces yo quiero un contenedor inteligente, un maletín inteligente, una mochila inteligente, una morral inteligente, que satisfaga las necesidades del viajero del futuro. Y le dijimos, ok, don Natán, ese reto está bueno, no sabemos, no tenemos ni idea cómo lo vamos a solucionar, pero estamos seguros de que conformando un equipo transdisciplinario, con las metodologías que trabajamos y el enfoque que trabajamos hacia el prototipado, vamos a lograr entender las necesidades y vamos a llegar a buen puerto, vamos a llegar a una solución realmente interesante. Y fue así como empezamos a trabajar en el año 2015 y hacia el año 2016 llegamos a una solución conocida como el Toto Track o el T-Track, que luego fue lanzado a través de Indiegogo, que es una de las plataformas más grandes del mundo de crowdfunding o de financiamiento colectivo, donde grandes emprendedores o grandes marcas buscan financiación para sus proyectos de intraemprendimiento o de innovación. Y llegamos al T-Track o al Toto Track, que es un maletín inteligente que les quiero mostrar el video de lanzamiento en la página. ¿Vale? Quienes ya les muestro y también les voy a dejar, les dejo el link para que lo puedan ver directamente si lo quieren ver local en su equipo. Y lo voy a abrir por aquí.
Ahí se ve, Luis. Sí, sí, estoy viendo. Ok, aquí voy a poner el video. Dura como 1 minuto y medio. In our backpacks, we carry our most important belongings. But sometimes, the most important things are the easiest to forget. How nice would it be to receive a notification when you're leaving one of your possessions behind? Let your backpack alert you. Meet the T-Track by Toto. You start by tagging your items and registering them using the app. From there, you can create lists for your different activities. By switching between your lists, the T-Track knows what you need, and you can be sure you're ready for any situation. If you happen to forget something, it will alert you through its vibrating sensor and a push notification on your smartphone. We've also included a USB charger so you never run out of battery, and a built-in lock so you can work from anywhere with peace of mind. If you forget your bag somewhere, simply check the last seen location on the app. In addition to its tracking capabilities, we loaded the T-Track with features that, in our experience, have proven to be consumer favorites for many years in the market. Toto was founded by my father in Colombia, and from the beginning we have been focused on making high-quality products with innovative solutions. The T-Track project was originally prototyped in collaboration with Stanford University, Javeriana University, and Swinburne University. When I arrived at Toto, I realized that the future urban traveler needed a product that was both smart and functional. With your support, we can revolutionize the way you carry your items. Let T-Track worry about your things so you can focus on what matters to you. Muy bien, publicidad no pagada por Toto. Ya no está ya no está al aire. Nunca pudo traducir bien Toto. Le puso Sousa, le puso Soto. Sí. Sí, no fue capaz de traducir bien estos son los subtítulos automáticos de YouTube. Sí. Entonces, es un ejemplo de cómo a partir de ese reto, de esa problemática que nos plantea la empresa, conformamos un equipo de base interdisciplinaria, pero que lo vamos llevando hacia un equipo cada vez más transdisciplinario. Y en ese equipo específicamente trabajaron ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros mecánicos y diseñadores industriales. Y a partir de un trabajo de campo y de entender primero las necesidades de los usuarios y luego prototipar muy rápido y muy barato muchas posibilidades de solución, lograron llegar a lo que se convirtió después en el Toto Track o el T-Track, ¿vale? Que logró recaudar más de $30,000 en preventa y luego ya sacaron 3 versiones distintas y bueno, ahí están viendo cómo sacan la cuarta cohorte del producto al mercado probablemente para el próximo año. Faltan 15 Bien. minutos, Juan Pablo, de pronto para ir cerrando y tener una Vale. sesión de preguntas. Pues sí, los muchachos tienen preguntas también. Vale. Y así hemos trabajado en diferentes proyectos. Voy a compartirle la pantalla para hacer el cierre. Así hemos trabajado en diferentes proyectos para múltiples sectores económicos, desde la industria manufacturera, trabajando con Toto, hasta el sector financiero, trabajando con Sura o con Banco de Occidente, que bueno, luego si alguien tiene interés en ese tipo de industria les puedo contar un poco más, y hasta proyectos un poco más de investigación aplicada, trabajando en sectores como salud, trabajando con la red de salud Ladera S, que es una EPS o una empresa social del Estado pública, en la cual empezamos a trabajar en el año 2018 y partimos de un reto igual, ¿cómo podríamos mejorar el acceso a las pruebas de tamizaje para prevenir el cáncer de cuello uterino? Teniendo en cuenta que más de 2.000 mujeres mueren en Colombia a causa de este cáncer, que es absolutamente prevenible si se detecta a tiempo, curable si se detecta a tiempo, y más de 300.000 mujeres mueren al año alrededor del mundo debido al cáncer de cuello uterino. Empezamos a darnos cuenta a partir del trabajo de campo y de conformar ese equipo interdisciplinario de médicos, expertos en salud pública, ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, diseñadores, que había muchas barreras de acceso alrededor del tema y muchos mitos alrededor de la citología, que es la prueba de tamizaje por excelencia para detectar el posible riesgo de cáncer a tiempo. Y así llegamos a lo que ustedes ven a la izquierda, que es el Citobot, que es un dispositivo intravaginal que ingresa pues a la cavidad de la mujer y toma una fotografía, previamente aplicar un medio de contraste, y esa fotografía la envía a un sistema de inteligencia artificial y con eso
podemos entrenar un sistema de inteligencia artificial que nos pueda decir si hay una posible lesión precancerosa o no. Y es solamente un ejemplo de cómo la metodología y el enfoque, el mindset, que he tratado de explicarles brevemente en esta charla, pues nos permite actuar en diferentes industrias, diferentes contextos para diseñar y desarrollar soluciones realmente innovadoras, pensando siempre en cómo agregar valor al usuario, en cómo realmente le resolvemos el problema, en cómo realmente agregamos valor, cómo satisfacemos realmente sus necesidades. Si ustedes quieren aprender un poco más, quieren conocer un poco más de Design Thinking alrededor de lo que les he introducido rápidamente hoy, pues los invito a que estén pendientes de la próxima fecha de lanzamiento. En este momento está cerrado, pero pueden ingresar a EDX y registrarse y estar pendientes de cuándo vuelve a abrir el curso que tenemos en EDX, Lánzate a la innovación con Design Thinking. Ahí pueden escanear el código QR o simplemente colocan Lánzate a la innovación con Design Thinking EDX y seguro les aparecerá de primerito o de segundo en Google, donde hemos tenido más de 50,000 estudiantes ya alrededor del mundo. Los invito a que se unan en este curso gratuito que ofrecemos desde la universidad para toda la comunidad. Bien. Y muy bien, bueno, ese es un poco la historia, algo ahí rapidito, breve de lo que hemos hecho, algunos proyectos, algunos ejemplos, lo que necesiten con todo gusto. Si quieren tener una conversación más sobre diseño, sobre innovación, pues este es mi correo electrónico y atento a lo que necesiten, muchachos, ¿vale? Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta para Juan Pablo? En esto, pues ya, ahorita sí, 14 minutos ya. Pensé que ibas a ocupar más tiempo yo presionándote. Vale, no, ya iba a terminar cuando me dijiste. Dana dice, profe, Dana para todos, dale. Buenos días, profe. Hola. Pues, ¿cómo decirlo? La idea que te comenté de el dispositivo o como una cápsula que ingrese al cuerpo de, obviamente, el ser humano y que, pues, como que el dispositivo llegue a ver. Lo que te comenté del proyecto del cáncer. Explícaselo, Juan Pablo, porque si me lo comentaste a mí, pues explícalo de nuevo un poquitico. Pero ¿cuál es la pregunta para Juan Pablo? Es que sí, esta idea que tengo también la podría innovar con él. O sea, sería chévere pues sacarla también a la luz. Pero una pregunta que puede ser más general, Dana, y yo creo que para todos podría servir es, ¿cómo iniciar un proyecto? O sea, ¿en qué momento uno dice, ve, tengo una idea, transformemos esto en realidad? Y siempre está como esa duda, ve, ¿arranco o no arranco? ¿Cómo arranco? Eso, ¿cómo arranco? Pues, Dana, pues, me imagino que pues, te puedo traducir como para que Juan Pablo nos diga, porque Juan Pablo no es biomédico. Sí, señor. Juan Pablo no es biomédico. Juan Pablo no te puede decir cómo desestructurar una cápsula para que lleve medicina al tumor. A ese le puedes preguntar al siguiente, que es Felipe. Pero Juan Pablo más bien es preguntarle, bueno, ¿cómo arrancar una innovación? ¿Cómo arrancar un emprendimiento? Vale. ¿Cómo iniciar? Pues lo primero es, si tienen una idea, el mensaje que yo les daría, enamórense del problema. Enamórense de entender primero todo lo que puede haber alrededor de la problemática que ustedes intentan resolver. Y para eso es fundamental hacer algo que en la metodología le llamamos el mapeo de actores. ¿Qué es el mapeo de actores? Entender el problema desde múltiples perspectivas. No solamente desde el usuario final, que en el caso que me comentas, Dana, pues sería obviamente el paciente que tiene la enfermedad, sino entender el problema desde múltiples perspectivas, como por ejemplo los médicos generales que pueden atender a ese paciente, el oncólogo que sabe de cáncer, el cirujano que sabe de cómo ingresar al cuerpo humano, y de esa manera vas a poder ir viendo diferentes puntos de vista. En la metodología, en la literatura se llaman point of view, puntos de vista distintos que pueden ir enriqueciendo ese proceso tuyo o de tu equipo para entender realmente el problema y ver qué conocimientos y qué aspectos técnicos tienes que ir solucionando en cada línea. Porque muy probablemente las oportunidades para innovar alrededor del tema que estás tocando están en las fronteras del conocimiento, en la unión de saberes de la ingeniería biomédica con la medicina, con la oncología y con la cirugía, muy probablemente, ¿sí? Y con la electrónica y con el software. Entonces, muy probablemente vas a tener que mezclar muchos conocimientos y yo creo que esa es la manera de iniciar, por un lado, alrededor de lo que tiene que ver con abordar el reto, con abordar la problemática. El segundo consejo que yo les daría es
intenta conformar un equipo, porque solo es muy difícil. Te lo digo yo por experiencia propia, que cuando empecé con los juegos de azar me di cuenta que definitivamente emprender o innovar solo es muy complicado. No solamente porque es difícil que tengas todos los conocimientos que necesitas y si bien se pudiera, muy probablemente no te van a alcanzar el día y la noche para trabajar en el tema o no te van a alcanzar los conocimientos. Ese sería mi segundo tip o recomendación. Y tercero, intenta empezar a prototipar muy rápido, muy barato y validar con los usuarios, quiénes serían los usuarios a los cuales vas dirigidos. Ah, sí, los pacientes, pero entonces, ¿quiénes serían tus clientes? ¿Vale? Diferente usuario y diferente cliente. Entonces, los clientes serían quienes, las entidades prestadoras de salud, las aseguradoras, las clínicas, los hospitales, los cirujanos, ¿quiénes serían? Y ahí empezar a validar realmente las soluciones, te vas a ir dando cuenta de qué agrega valor y qué no agrega valor. Muy bien. Muchas gracias. Vale. Lo que necesites con todo gusto, puedes acceder al centro de emprendimiento, puedes ir a tocar las puertas de Campus Nova y estoy seguro que allí te van a empezar a acompañar en el camino. Juan Pablo, uno de los rollos también para emprender es conseguir dinero. ¿Cómo ha sido la experiencia de conseguir inversionistas o conocidos tuyos que estén en esto de emprender y que quieran pues, buscar como un recurso financiero que les permita apalancar sus proyectos? Vale. Conseguir dinero hoy en estas épocas es mucho más sencillo, más fácil que hace 12, 13 años. ¿Sí? Cuando yo empecé en el mundo del emprendimiento no era nada simple, pero hoy cada vez más existen más fondos de riesgo, de capital de riesgo o venture capital, como se llaman en inglés, que están dispuestos a arriesgar, ¿cierto?, ese capital y lo que hacen es invertir en muchos emprendimientos para atomizar el riesgo, de tal manera que invierten en 100, de esos 100 saben que se van a quebrar 90, unos 6 o 7 van a hacer algo de dinero y 2 o 3 la van a sacar del estadio y esos cubren con creces lo que perdieron en los otros 90. Entonces, hoy es más sencillo acceder, hay muchos fondos de capital de riesgo internacional, pero también nacionales. Entonces, a través del Centro de Emprendimiento Campus Nova, ellos te empiezan a conectar con diferentes fondos de capital de riesgo a los cuales puedes acceder para obtener financiación temprana de capital que te permita realmente empezar. Pero mi recomendación está, no siempre es tan bueno tener fondos de capital de riesgo detrás, porque la presión es mucha. Entonces, antes de pensar en una financiación con fondos de capital de riesgo, yo siempre le digo a los emprendedores, piense en financiarse con fondos propios, o lo que en la literatura se llama los amigos, la familia y los tontos que creen en uno. No me acuerdo cómo es que dice la traducción. Family, Friends and las 3F. Bueno, no me acuerdo cómo lo... En inglés familia, hay palabras con F que no son muy... no es esa. Pero sería la traducción como los tontos, los bobitos que creen en uno, que le apuestan. Pero es confiar un poco en ese financiamiento inicial, luego acceder quizás a un préstamo y luego sí pensar en tener socios capitalistas de riesgo detrás tuyo, podría ser el camino. Y hoy en día existen muchos fondos de capital de riesgo en Colombia y a nivel latinoamericano que están dispuestos a conseguir su financiación. Mientras tengas una solución que realmente agregue valor y puedas mostrar tracción, puedas mostrar que hay realmente personas que están dispuestas a pagar por ello. Muy bien. Muy bien, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, pues ya podemos despedirnos de Juan Pablo. Muchísimas gracias pues por este espacio que nos das y ojalá los muchachos se motiven como a creer en eso, como a creer en diseñar productos, soluciones para la gente y seguramente de ahí surgirán empresas, surgirán productos, patentes que puedan finalmente ser una solución para la gente y para la industria colombiana, ¿no? Porque yo creo que la industria tiene que transformarse es a partir de nosotros mismos. No esperemos que la industria se transforme para que nos reciba. Más bien nosotros transformémonos para transformar esa misma industria. Así es. Mi invitación sería que aprovechen el tiempo durante la universidad, porque tienen mucho tiempo, tienen mucha energía. Aprovechenla para... Así no lo crean, ¿cierto? Porque siempre los estudiantes dicen, no, profe, es que no tengo tiempo, es que no, seguro No. ahorita es que donde tienen tiempo. Ahora, después, ahí sí que va a ser real que no van a tener tiempo. Yo quisiera que el día tuviera 36 horas, pero bueno, no se puede. Y ya luego tienes otras obligaciones y otros compromisos familiares y amor que no te dejan estar trabajando más de 8 o 10 horas diarias. Así que aprovechenlo. Y más Aprovechen.
Y más cuando tienes hijos, ¿cierto? Porque ya Juan Más Pablo es cuando primerizo. tienes un hijo, cuando tienes un hijo recién nacido de 5 meses, pues es mucho el tiempo que te toca invertirle y no es sencillo. Aprovechen lo que les da la universidad, accedan al Design Factory, al Centro de Emprendimiento e Innovación y muy seguramente por ahí nos vamos a ver. Yo siempre soy gustoso de ayudar al Centro de Emprendimiento siendo mentor de algunos estudiantes, sobre todo de ingeniería, que quieren emprender. O conversamos, nos tomamos un cafecito virtual y con mucho gusto. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un abrazo, te cuidas, saludos a tu familia y Vale, te cuidas. Muchas gracias. vale. Chao muchachos, que estén bien. Gracias.